Muy buenas, saludos cordiales en Cristo y María. Hoy os quiero compartir, sacado de este libro, ¿Dónde quiero pasar mi eternidad?, un discurso que es impactante. Este discurso fue dado en Fátima por un sacerdote, el padre Marcel Naut, exactamente en el año 92, como digo, en Fátima, Portugal. Sus palabras provocaron que muchos obispos que estaban oyendo se arrepintieran y quisieran confesarse, pidieran inmediatamente confesión. ¿Qué dijo este sacerdote en ese mítico discurso que se ha hecho famoso, que todo católico debería conocer y escuchar más de una vez? Pues bien, lo vamos a leer ahora, no sé si en una o en varias partes, en varios vídeos, porque no quiero que se haga muy largo. Empezamos. El infierno existe y podríamos ir ahí. Así se titula este discurso del padre Marcel Naut. Discurso pronunciado, como digo, en una conferencia mundial de paz de obispos católicos en Fátima, Portugal, en el año 1992, causó tal impacto que después de la conferencia algunos obispos pidieron al padre Naut que escuchara sus confesiones. Nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra por un motivo y no es otro que para salvar a las almas del infierno. El padre Marcel Naut, que nació en 1927 y murió en 1997. Que descanse en paz y le pedimos que interceda por nosotros, si ya está en el cielo, como esperamos que así sea. En todo caso, vaya nuestra oración por él, por este maravilloso discurso tan iluminador. Repito, nuestro Señor Jesucristo vino a la tierra por un motivo: para salvar a las almas del infierno. Para eso vino nuestro Señor, para eso se encarnó el Verbo eterno en las entrañas purísimas de María. Enseñar la realidad del infierno es la tarea más importante e ineludible de la Santa Iglesia Católica. Enseñar la realidad del infierno es la tarea más importante e ineludible de la Santa Iglesia Católica. Uno de los grandes padres de la Iglesia, San Juan Crisóstomo, continuamente enseñaba que nuestro Señor Jesucristo predicaba con más frecuencia sobre el infierno que sobre el cielo. Algunos piensan que es mejor predicar sobre el cielo. No estoy de acuerdo. Predicar sobre el infierno produce muchas más y mejores conversiones que las obtenidas con la mera predicación sobre el cielo. San Benito, el fundador de los benedictinos, yo a eso le diría, porque es que el problema es que la gente ya da por hecho que sí o sí, hagas lo que hagas, vas a ir al cielo, y entonces no lo valoran debidamente. Esto es como el que piensa que haga lo que haga, va a aprobar el examen. Entonces, ¿para qué va a estudiar? Si él sabe que el profesor es tan bueno que lo va a aprobar, ¿para qué va a estudiar, verdad? No está motivado, no estudia, y luego se lleva la sorpresa de que el profesor, no es que el profesor le suspenda, es que él suspende, porque el profesor no suspende a nadie. El que suspende o aprueba es el alumno. Seguimos. San Benito, el fundador de los benedictinos, al estar viviendo en Roma, el Espíritu Santo le dijo: tú vas a perder tu alma en Roma e irás al infierno. Él dejó Roma y se retiró a vivir en el silencio y la solicitud fuera de Roma para meditar sobre la vida de Jesús y el Santo Evangelio. San Benito huyó de todas esas ocasiones de pecado de la Roma pagana. Él oró, se sacrificó por sí mismo y por los pecadores. El Espíritu Santo difundió la noticia de su santidad. Como resultado, la gente lo visitaba para ver, escuchar y seguir tanto su ejemplo como su consejo. San Benito se apartó por sí mismo de toda ocasión de pecado y alcanzó la santidad. La santidad atrae a las almas. ¿Por qué piensan que San Agustín cambió su vida? Por temor al infierno. Yo predico con frecuencia sobre la trágica realidad del infierno. Es un dogma católico que sacerdotes y obispos ya no predican más. El Papa Pío IX, que pronunció los dogmas de la infalibilidad del Papa y el de la Inmaculada Concepción de María, y que también emitió su famoso sílabo condenatorio contra los errores modernistas y herejías del mundo moderno, solía pedir a los predicadores que enseñaran a los fieles con mayor frecuencia sobre las 4 postrimerías, en especial sobre el infierno, así como él mismo daba ejemplo predicando. El Papa pidió esto porque la meditación sobre el infierno genera santos. Recordad, las postrimerías son muerte, juicio, infierno y gloria.
pero el Papa quería especialmente que se resaltara la importancia del infierno eterno. Los santos temen al infierno. Aquí nos encontramos con algo curioso. Los santos temen ir al infierno, pero los pecadores no sienten tal temor. Podríamos preguntarnos, ¿por qué? ¿Por qué los santos sí tienen miedo de ir al infierno y los pecadores no? ¿Alguien me lo puede explicar? San Francisco de Sales, San Alfonso María de Ligorio, el santo cura de Ars, Santa Teresa de Ávila, Santa Teresita del Niño Jesús, tuvieron miedo de ir al infierno. San Simón Stock, el superior general del Carmelo, sabía que sus monjes tenían miedo de ir al infierno. Sus monjes ayunaban y hacían oración. Vivían recluidos, separados del peligroso mundo dominado por Satanás. Aún así, tenían miedo de ir al infierno. Hoy, la gente no tiene miedo de ir al infierno. Hoy tienen miedo simplemente de morirse, de una enfermedad que está de moda, que puede tener diversas causas, eso está en discusión, ¿verdad? Pero lo que tienen miedo es de esa enfermedad y de lo que pueda producir, de morirse y demás. Pero de ir al infierno eterno, donde una vez que entras ya no sales, como le pasó al rico Epulón, de eso no tienen miedo. Eso es gravísimo, que la Iglesia no enseñe el único miedo al que hay que tener, que es vivir separados de Jesucristo. Es decir, no estar en gracia de Dios. En 1251 Nuestra Señora del Monte Carmelo se apareció en Aylesford, Inglaterra, a San Simón Stock. Ella le dijo lo siguiente: no teman más. Te entrego una vestidura especial. Todo el que muera llevando esta vestidura no irá al infierno. Yo llevo puesto mi escapulario café bajo mis vestiduras y llevo otro en mi bolsillo porque nunca sé cuándo la gente me pedirá que les hable sobre el infierno o el escapulario café. María dijo al sacerdote dominico, el beato Alain de la Roche: yo vendré y salvaré al mundo a través de mi rosario y del escapulario. Uno no puede especializarse en todo y enseñar sobre todo. Uno debe elegir. Yo creo que esta es la voluntad de Dios, que yo predique sobre el infierno. El padre Marcel Nault tenía ese carisma: predicar y enseñar sobre la realidad del infierno eterno. Eso fue la especialidad que le dio el Señor. Un monseñor, mi superior, dice el padre Marcel Nault, mi superior hace tiempo me dijo en una ocasión: predicas con demasiada frecuencia sobre el infierno y eso asusta a la gente. Y agregó: Marcel, yo nunca he predicado sobre el infierno porque a la gente no le gusta, tú los asustas. En un tono muy amistoso, monseñor me dijo en su oficina: Marcel, yo nunca he predicado sobre el infierno y nunca lo haré, y mira qué agradable y prestigiada posición he alcanzado. Yo guardé silencio, un largo silencio. Luego lo miré a los ojos. Monseñor, le dije, usted está en la vía del infierno para toda la eternidad. Monseñor, usted predica para complacer al hombre, en lugar de predicar para complacer a Cristo y salvar a las almas del infierno. Monseñor, es un pecado mortal de omisión el rehusarse a enseñar el dogma católico sobre el infierno. Cuando Dios envió profetas en el Antiguo Testamento fue para recordarle al hombre que regresara a la verdad, que regresara a la santidad. Jesús vino, predicó y envió a sus apóstoles al mundo para predicar el Santo Evangelio. La serpiente vino y difundió su veneno a través de las herejías, pero Jesús envió a su amadísima Madre, la reina de los profetas. Ve a la tierra y destruye las herejías. Es el mensaje que el cielo dio a la Madre de Dios. Ve a la tierra y destruye las herejías. Recordad que a la Santísima Virgen se le ha llamado siempre martillo de herejes. Hoy lo que hacen es encumbrar, ensalzar, homenajear y poner de ejemplo a los herejes. Imaginaos qué inversión más absoluta de los valores, de la realidad, de la verdad, de lo que se debe hacer, lo cual nos indica, signo de los tiempos clarísimo, que nos indica dónde estamos en este momento histórico. En la gran apostasía advertida por San Pablo en la Biblia, momento histórico único.
Los padres de la Iglesia han escrito que la Madre de Dios es el martillo de las herejías. Si se toman el tiempo de estudiar con gran atención el mensaje de Nuestra Señora de Fátima, notarán que es un mensaje de lo más trágico y profundo, que refleja las enseñanzas del Santo Evangelio. Vamos, por tanto, a ver cuáles son las lecciones dadas en Fátima por el cielo, por la Santísima Virgen María y a través también del Santo Ángel de Portugal. El resumen del mensaje de Fátima es que el infierno existe. Recordad que los niños, los pastorcitos, lo vieron con sus propios ojos, se aterrorizaron, pero lo vieron. Este es el mensaje central, el resumen de Fátima. El infierno existe, que el infierno es eterno y que iremos ahí si morimos en estado de pecado mortal, como enseña el Catecismo de la Iglesia Católica. Al infierno va quien muere en pecado mortal, sin arrepentirse de sus pecados, sin entregarle sus pecados al Señor, a su misericordia. ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? Mateo 16:26. Nuestra Señora vino y nos dijo que podemos salvarnos a través de sus dos divinos sacramentales de predestinación, el Santo Rosario y el Escapulario Café. También manifiesta un énfasis especial sobre la devoción a su Inmaculado Corazón y la devoción de los primeros 5 sábados. En la primera aparición del Ángel de Portugal en el Cabezo, en mayo de 1916, el ángel vino a los 3 niños y les mostró cómo adorar a Dios durante la oración. Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo, y os pido perdón por todos los que no creen, no adoran, no esperan y no os aman. El ángel oró esta oración mientras se postraba con la frente en el suelo. El ángel de Fátima les había mostrado a los 3 niños, en el orden de las oraciones, qué es lo primero. Dios mío, yo creo. Primero hay que creer. Adoro. Inmediatamente hay que adorar. Si creo, adoro. Si no adoro es porque no creo. Porque si creo y no adoro, ¿a qué juego? ¿Verdad? Primero uno debe adorar a Dios y después orar a los santos. Primero Dios, las criaturas después. El ángel de Fátima mostró al hombre que debe adorar a Dios y orar ante él de rodillas. Cuanto más conoce el hombre a Dios, más se humilla ante Dios, su Creador. Esto ya lo enseñamos recientemente en un vídeo exclusivamente destinado a reflexionar sobre esta importancia de humillarnos y de adorar al Señor. El gran obispo francés Bossuet dijo: el hombre en verdad se engrandece cuando está de rodillas. Sí, el hombre realmente se engrandece cuando se arrodilla ante su Creador y Redentor, Jesús, en el Santísimo Sacramento. Por eso que podemos pensar de un sacerdote que no se arrodilla nunca ante Jesús sacramentado. Y si es obispo, todavía muchísimo más grave. Y si es algo más que obispo, o supuestamente algo más, infinitamente más grave, ¿verdad? El ángel de Fátima vino a enseñar a los 3 niños que nuestro primer deber, de acuerdo con el primer mandamiento, es adorar a Dios. Este es nuestro primer deber, adorar a Dios. En su tercera aparición en el Cabeco, el ángel de Portugal vino con un cáliz en su mano izquierda y una hostia en la mano derecha. Los niños se preguntaban qué estaba pasando. El ángel, milagrosamente, suspendió el cáliz en el aire y la hostia en el aire. O sea, suspendió el cáliz y la hostia en el aire y se postró en tierra y recitó una oración trinitaria de profunda adoración. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te adoro profundamente y te ofrezco el preciosísimo cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo, presente en todos los tabernáculos del mundo, en reparación de todos los ultrajes, sacrilegios, ofensas, abandonos e indiferencias con las cuales él mismo es ofendido. Y por los méritos infinitos de su Sacratísimo Corazón y por la intercesión del Inmaculado Corazón de María, te pido la conversión de los pobres pecadores. Dios desea que le adoremos de rodillas. Nos arrodillamos en adoración y oración ante Jesús en el Santísimo Sacramento. Debemos hacerlo, dice el padre Marcel Nault. Cuando los 3 reyes magos de Oriente fueron a Belén y entraron en donde estaba el niño Jesús, se postraron frente a él para adorarlo de rodillas.
Tenemos este ejemplo en las Sagradas Escrituras y del ángel de Fátima, que Dios quiere que le adoremos de rodillas. Dice San Agustín también: nadie reciba el cuerpo de Cristo sin antes haberlo adorado. ¿Quién recibe el cuerpo de Cristo adorando previamente al Señor? ¿Quién lo recibe adorando al Señor de rodillas, con máximo respeto y adoración y devoción? El reforzamiento de los dogmas católicos. Un año más tarde, continúa el padre Marcel Naut, el 13 de mayo de 1917, los niños vieron a una jovencita aparecerse ante ellos. Era la primera aparición de Nuestra Señora. Recordad que anteriormente, el año anterior, se les aparece para darles catequesis el ángel de Portugal, les prepara el camino. Luego pasaría lo mismo en Garabandal. Primero se apareció el ángel. Va preparando el camino, va preparando el corazón a los videntes, a los testigos, mejor que videntes, a los testigos. Lucía le preguntó: ¿de dónde vienes? Ella le contestó: vengo del cielo. Ahí ya está dando el dogma católico de la existencia de la vida eterna del cielo. Los niños preguntaron: ¿iremos al cielo? Ella contestó: sí, irán al cielo. Entonces preguntaron: ¿nuestras dos amiguitas están en el cielo? Y María, la Santísima Virgen, les contestó: una de ellas sí. Los niños preguntaron: ¿dónde está la otra chica? ¿Está en el cielo? María les contestó: ella está en el purgatorio y lo estará hasta el fin del mundo. Imaginaos, qué tremendo, ¿verdad? Hombre, se salvó, que ya es muy importante salvarse, pero hasta el fin del mundo en el purgatorio. Esta chica tenía unos 18 años de edad. Un segundo dogma católico: el purgatorio existe y prevalecerá hasta el fin de este mundo. La Madre de Dios no puede mentir. El ángel de Fátima enseñó a los 3 niños cómo adorar a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Este es un reforzamiento del dogma de la Santísima Trinidad, el mayor de todos, sin el cual la cristiandad no podría permanecer. Debemos adorar a las 3 personas de la Santísima Trinidad. Una visión del infierno. El viernes 13 de julio de 1917, Nuestra Señora se apareció en Fátima y les habló a los 3 pequeños videntes. Nuestra Señora nunca sonrió. ¿Cómo podía sonreír si en ese día les iba a dar a los niños la visión del infierno? Ella dijo: oren, oren mucho porque muchas almas se van al infierno. Esto no es ninguna broma, señores católicos y no católicos. Muchas almas se van al infierno. Oren, oren porque muchas almas se van al infierno. Es palabra de la Madre de Dios. No es ninguna broma. Nuestra Señora extendió sus manos y de repente los niños vieron un agujero en el suelo. Ese agujero, decía Lucía, era como un mar de fuego en el que se veían almas con forma humana, hombres y mujeres, consumiéndose en el fuego, gritando y llorando desconsoladamente. Lucía decía que los demonios tenían un aspecto horrible, como de animales desconocidos. Los niños estaban tan horrorizados que Lucía gritó. Ella estaba tan aterrorizada que pensó que moriría. María dijo a los niños: ustedes han visto el infierno, a donde los pecadores van cuando no se arrepienten. Cuando no se arrepienten o cuando hacen una falsa confesión, una confesión pues como si pudieran engañar a Dios. Pero ¿cómo se puede ser tan necio de hacer una confesión pretendiendo que vas a engañar a Dios, que le vas a robar la entrada en el cielo a Dios, por Dios? Pues hay algunos que caen en ese gravísimo engaño de Satanás y se creen que se han confesado y tal, pero han hecho una confesión, como dijo el Padre Pío, contra la misericordia de Dios, porque no tenían verdadero arrepentimiento. Por eso no se puede dilatar el arrepentimiento para última hora, porque puede ser que hagas una mala confesión, un arrepentimiento que no sea auténtico, que no agrade a Dios. Hay que entrenarse en aborrecer el pecado. Hay que entrenarse en tener una buena y santa muerte. ¿Cómo? Muriendo cada día a ti mismo, al pecado. Un dogma católico más, la existencia del infierno. El infierno es eterno. Nuestra Señora dijo: cada vez que recen el Santo Rosario digan después de cada decena:
Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. María vino a Fátima como profetisa del Altísimo para salvar a las almas del infierno. El patrono de todos los pastores, San Juan María Vianney, de los sacerdotes, solía predicar que el mayor acto de caridad hacia el prójimo era salvar su alma del infierno, y el segundo acto de caridad es el aliviar y librar a las almas de los sufrimientos del purgatorio. Un día, en su pequeña iglesia, donde hasta ese día se conserva su cuerpo incorrupto, hasta este día, un hombre poseído por el demonio se le acercó a San Juan María Vianney y le dijo: te odio porque arrebataste de mis manos a 85.000 almas. Eminencias, excelencias, sacerdotes, cuando seamos juzgados por Jesús, Jesús nos hará una sola pregunta. Yo te constituí sacerdote, obispo, cardenal, papa. ¿Cuántas almas salvaste del infierno? San Francisco de Sales, de acuerdo con estadísticas, ha convertido y probablemente salvado a más de 75.000 herejes. ¿Cuántas almas has salvado tú? Hoy a los herejes no se les llama la conversión, se les confirma en su error. Eso es gravísimo. Cuando leemos a los padres de la Iglesia, a los doctores de la Iglesia y a los santos, uno se estremece ante una realidad. Todos ellos enseñaron el Evangelio de Jesús y sobre las 4 postrimerías: muerte, juicio, infierno y gloria. Todos han predicado el dogma católico del infierno porque, cuando meditamos en el destino de los condenados, no deseamos ir al infierno. Por eso hay que meditar sobre esa realidad del infierno eterno. Una vez que entras, ya no sales. No es mi intención criticar a los obispos, pero debo confesar esta verdad. En mis 30 años de sacerdocio es triste reconocer que nunca he visto ni escuchado que un obispo, aun mi obispo o cualquier otro obispo, predique el dogma de la Iglesia Católica Romana sobre el infierno. Supongo que en sus países o en otros lugares sí lo hacen, pero en Norteamérica no es predicado este dogma del infierno eterno. Es un dogma de fe. Cierto día en una catedral le dije a un obispo: Su Excelencia, usted realiza bellas meditaciones sobre el Santo Rosario cada noche por la radio. Esto es hermoso, pero debo preguntarle por qué no abrevia un poco su meditación e inserta después de cada decena del Santo Rosario la oración: Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas. ¿Por qué se rehúsa decir esta pequeña oración después de cada decena, tal como lo pidió Nuestra Señora de Fátima el día 13 de julio de 1917, después de que les había mostrado el infierno a los 3 pastorcitos? El obispo me dijo: mire, a la gente no le gusta que prediquemos sobre el infierno. La palabra infierno les asusta. No estamos para predicar lo que complazca a las multitudes, sino para salvar sus almas del infierno, para evitar que vayan al infierno eternamente. Es probable que esta afirmación no sea aceptada por todos los obispos, pero con frecuencia les oigo rezar el rosario omitiendo esta breve oración piadosa enseñada en Fátima para salvar las almas del infierno. Yo creo que esta pequeña oración de Nuestra Señora de Fátima, dada a los niños el 13 de julio de 1917, es más poderosa y más agradable a Dios que cualquier meditación, por bella que sea, aunque haya sido expresada por un obispo. Cada uno de nosotros hemos recibido nuestra misión de Dios y creo que Jesús y Nuestra Señora desean que mi misión sea que yo predique sobre el infierno. Por esto es que predico sobre el infierno. Hay muchas revelaciones que podemos leer en la biografía de las almas privilegiadas. Algunas almas que están en el infierno han sido obligadas por Dios a hablarnos para ayudarnos a crecer en nuestra fe. Constituye un pecado mortal de omisión el rehusarse a predicar el dogma católico sobre el infierno. Tales almas condenadas han dicho cosas tales, las que vais a escuchar ahora. ¿Podríamos soportar estar en el infierno por 1000 años? ¿Podríamos soportar estar en el infierno 1.000.000 de años? Si supiéramos que un día dejaríamos el infierno. Amigos míos, debemos meditar no solo en el fuego del infierno, no solo en la privación de la contemplación de Dios, sino que debemos también meditar en la eternidad del infierno, meditar seriamente frente al sagrario,
sobre el dogma católico del infierno. Queridos obispos, ustedes deben predicar por completo el Evangelio de Jesús, incluyendo la trágica realidad del infierno eterno. Concepto herético de la misericordia de Dios. Un sacerdote en una conferencia carismática dijo a una multitud de unas 3.000 personas y unos 100 sacerdotes: Dios es amor, Dios es misericordia, y verán su infinita misericordia en el fin del mundo, cuando Jesús liberará todas las almas del infierno, aun a los demonios. Este sacerdote sigue predicando y su obispo no suspende sus facultades por enseñar tal herejía. Vayan al fuego eterno, dijo Jesús, fuego eterno, no fuego temporal. La verdad es que el infierno existe, el infierno es eterno y todos iremos al infierno si morimos en estado de pecado mortal. Así de sencillo. Yo puedo ir al infierno, ustedes pueden ir al infierno. Si algunos de nosotros morimos en estado de pecado mortal, estaremos en el infierno por toda la eternidad, ardiendo, llorando y gritando sin consuelo. No por 1.000.000 de años, sino por billones y billones y billones de años y más allá por toda la eternidad. En nuestra vida mortal, ¿quién no ha cometido un pecado mortal? Un solo pecado mortal no confesado con arrepentimiento antes de morir es suficiente para que Jesús nos arroje al infierno. Bueno, con esto hay que tener también cuidado porque no caigamos en escrúpulos. Es decir, se trata de hacer una confesión general de toda la vida, tratar de recordar todos los pecados mortales que hayamos podido cometer, ser honesto al 100% con el confesor, y si quedara algo que realmente no nos acordemos, pues Dios no está ahí para a ver si nos lleva al infierno. Dios no quiere. Dios significa Jesús, significa Dios salva. Jesús ha venido y se ha sacrificado para salvarnos. El interés del Señor es salvarnos. Lo único que necesita es un corazón contrito, humillado y auténticamente sincero, honesto, humilde, que le entregue de todo corazón sus pecados. Si por casualidad quedara alguna cosa en el olvido, hay que tratar de recordar, claro, y de decir los pecados y tener propósito de enmienda y todo eso, pero no caigamos tampoco en el escrúpulo de desesperación de pensar yo me voy a condenar porque seguro que me he olvidado de algo y de tal y de cual. ¿Comprendéis? Hay que saber entender esto. Uno de los grandes padres de la Iglesia, patrón de todos los predicadores católicos, San Juan Crisóstomo, dijo: pocos obispos se salvan y muchos sacerdotes se condenan. Cuando venía de Lisboa a Fátima por autobús, tuve la ocasión de predicar a los laicos, sacerdotes y obispos presentes en el autobús. Les imploré: por favor, cuando lleguen a Fátima, ¿por qué no se animan a hacer una buena confesión general de vida? Quizás hace 10 años, quizás hace 50, no han tenido el valor de confesar ese pecado grave por vergüenza. Por favor, hagan una confesión santa y completa en Fátima antes de su regreso. Hay muchos sacerdotes en Fátima que nunca más volverán a ver hasta que lleguen al cielo. Yo predico a los obispos, como lo hago con toda persona, porque los obispos también tienen un alma que salvar. Y si los obispos son realmente humildes, aceptarán la verdad aun si proviene de un simple y ordinario sacerdote. No nos vayamos de Fátima sin hacer una santa confesión general. Y más ahora podríamos añadir, ahora aprovechen para hacer una confesión general cuanto antes, porque muchos sacerdotes seguramente van a morir en los próximos meses o próximo año, 2 años, y cada vez va a ser más difícil encontrar un sacerdote con el que hacer una confesión. Y sobre todo, si ya tienen localizado a un buen sacerdote de sana doctrina, no lo desaprovechen, no lo desaprovechemos. Un gran acto de caridad. Sus excelencias, Jesús nos hizo sacerdotes. Jesús, nuestro Señor, nos escogió entre millones de hombres para hacernos sacerdotes. Nos hicimos sacerdotes por un motivo, para ofrecer el santo sacrificio de la misa a Dios Padre Todopoderoso, para rezar el breviario cada día y para predicar el Evangelio de Jesús, para salvar las almas del infierno. Para eso predican los sacerdotes. Nadie tiene la seguridad de ir al cielo a menos que haya recibido una revelación privada de Dios, como le ocurrió al buen ladrón
en la cruz o a los 3 videntes de Fátima? ¿Por qué no abrazar los medios seguros que el cielo nos ha dado? El Santo Rosario, la devoción a mi rosario, es un signo seguro de predestinación. El escapulario, café y el maravilloso sacramento de la confesión. Prediquen, mis queridos obispos, como lo hacían los padres de la Iglesia. La tarea principal de un obispo es predicar, no sólo administrar su diócesis. La Iglesia necesita ver y escuchar a los obispos predicando como lo hacían los padres de la Iglesia. Si uno solo de ustedes, obispos presentes aquí en Fátima, regresara a su diócesis y en ciertas ocasiones predicara sobre las 4 postrimerías, junto con todo el mensaje de Fátima, qué gran acto de caridad sería para todos sus amados fieles. Con la asistencia del Espíritu Santo digan a sus fieles: escuchen, mis hermanos, en Cristo, yo soy su obispo, estoy aquí para salvar sus almas del infierno. Por favor, escuchen, acepten y mediten mi enseñanza en este día. Ustedes también, mis amados sacerdotes de mi diócesis, imiten a su obispo. Pero ¿cómo van a imitar hoy en día los sacerdotes a los obispos si lo que les dan es mal ejemplo? En muchos casos. Si no predican sobre el infierno los obispos, ¿cómo van a predicar los sacerdotes? Si se lo toman casi a risa el tema. Ustedes también, mis amados sacerdotes de mi diócesis, imiten a su obispo y prediquen sobre el infierno con la autoridad que Jesús les ha dado. Prediquen cuanto menos una vez al año un sermón completo sobre el infierno. Si hacen esto, estarían realizando el mayor acto de caridad de su sacerdocio, de su episcopado. Como mencioné anteriormente, en mis 30 años de sacerdocio nunca he escuchado a un obispo predicar sobre el infierno. Cuando deseo encontrar un sermón sobre el infierno, me veo obligado a leer a San Juan Crisóstomo, a los padres de la Iglesia, a los doctores de la Iglesia y a los santos predicadores. Queridos obispos, por favor, prediquen sobre el infierno, como lo hizo Jesús. Nuestra Señora de Fátima, los padres y los doctores de la Iglesia también predicaron sobre el infierno, y si lo hacen así salvarán muchas almas. Quien salva un alma, salva su propia alma. Predicar sobre el infierno es un gran acto de caridad, porque quienes los escuchan creerán por la autoridad que les confiere la Iglesia. Estas personas rectificarán su modo de vivir y harán una santa confesión de sus pecados. Insisto, es importantísimo que la confesión sea honesta, sincera, auténtica, profunda, detallada, etc. El vestido de gracia. La gente con frecuencia me pregunta: ¿por qué, padre, es que ya no se predica sobre el escapulario café? En el pasado recibíamos el escapulario en nuestra primera comunión, pero ahora ya no hay más bendiciones e imposiciones del escapulario café. ¿El escapulario café sigue siendo válido como en el pasado? Sí, el escapulario café es válido en estos tiempos también. Esta verdad permanece, no ha cambiado. El sábado 13 de octubre de 1917, durante el Milagro del Sol en Fátima, la Virgen María apareció ante los 3 videntes sosteniendo el escapulario café en una de sus manos. La hermana Sor Lucía dijo: el rosario y el escapulario café son inseparables. ¿Por qué entonces los sacerdotes ya no predican sobre el escapulario café? ¿Cómo podrían hacerlo si deliberadamente rehúsan predicar sobre el infierno? Claro, es que una cosa va unida a la otra, es obvio. Si nunca predican sobre el infierno, la gente no creerá en el infierno, y por tal motivo, ¿cuál sería el objeto de recibir y llevar consigo el escapulario café? Jesús dijo: si tuvieran fe como un grano de mostaza, moverían montañas. Si tienen fe, convertirán las almas con la gracia de Dios. Si predican sobre el infierno con fe, la gente creerá en el infierno. San Pablo dijo a sus discípulos: prediquen con convicción. Prediquen con convicción. Solo pronunciar o leer una homilía en una iglesia no es predicar. La predicación debe buscar mover las voluntades. La predicación debe motivar a los hombres a cambiar sus vidas. ¿Para qué? Para salvar sus almas del infierno. Para eso debemos motivar a la gente a que cambien sus vidas
para poder salvar sus almas del infierno eterno. Y ahora nos habla sobre la deserción sacerdotal. Es ya las últimas reflexiones de este magnífico discurso del padre Marcel Naut. La deserción sacerdotal. Hay 4 razones principales por las que 75.000 sacerdotes, hablamos de los años 90, ¿cuántos serán ahora?, han abandonado el sacerdocio. Primera, porque se han negado a orar cada día. Segunda, porque no evitaron las ocasiones de pecado y olvidaron que la prudencia es la ciencia de los santos. Si yo os contara cosas que sé de los sacerdotes, os moriríais de espanto. Pero no lo voy a hacer, obviamente, porque no quiero escandalizar a nadie. Tercero, porque no tuvieron la humildad y el valor para hacer confesiones santas y completas. Jesús dijo, sin mí no pueden hacer nada, Juan 15:5. Y cuarto, porque vivían en pecado mortal y continuaban celebrando el santo sacrificio, la Santa Misa, como si nada, estando en pecado mortal. Si un sacerdote, dice el padre Marcel Naut, si un sacerdote está en estado de pecado mortal y celebra la Santa Misa, es una misa sacrílega para él, no para los fieles, que son inocentes y no tienen por qué pagar el pato. Cuando recibe la comunión en este estado, realiza una comunión sacrílega. Entonces, ¿cómo puede un sacerdote en estado de pecado mortal predicar bajo la inspiración y la fuerza del Espíritu Santo? ¿Cómo puede predicar si está endemoniado? Sacerdotes, vayan y hagan una santa confesión y se volverán excelentes predicadores. El Espíritu Santo les hablará a ustedes y por medio de ustedes y salvarán a miles de almas de ir al infierno. Pero claro, el sacerdote tiene que estar crucificado con Cristo. Un sacerdote que no está crucificado con Cristo es un bulto sospechoso, es un cáncer para la Iglesia y para sí mismo. Lo decía también, con otras palabras, de otra manera, San Pío X, el Papa San Pío X. El sacerdote tiene que ser santo. Si no es santo, es un veneno, es un cáncer para la Iglesia, es peligrosísimo. Si se está viviendo en pecado mortal, obstinadamente en pecado mortal. Un día el santo cura de Ars recibió la visita de un joven sacerdote de una parroquia cercana. Este sacerdote tenía gran interés en conocer personalmente al santo cura de Ars. Después del almuerzo, el cura de Ars le dijo a este joven sacerdote: atentos, ¿serías tan amable de escuchar mi confesión? El joven sacerdote por poco se cae de su silla ante la súplica del cura de Ars de escuchar la confesión de este admirable sacerdote con fama de santidad. Los santos se confiesan y los que se confiesan se vuelven santos, dice el padre Marcel Naut. Finalmente, Nuestra Señora de Fátima dijo: oren mucho y hagan muchos sacrificios porque muchas almas se van al infierno, porque no hay nadie que ore ni se sacrifique por ellas. Oremos continua y diariamente la oración que ella nos enseñó. Oh Jesús mío, perdónanos, líbranos del fuego del infierno, llevad al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. Con estas palabras, el padre Marcel Naut terminó aquel impresionante, impactante discurso en Fátima que provocó que muchos obispos, al escucharlo, hicieran una confesión general de sus vidas. Una última reflexión al margen de este discurso es la siguiente: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Estas son las palabras de un pagano, un centurión romano que custodiaba a los apóstoles en una celda que estaban detenidos por las autoridades, y les dijo eso: señores, ¿qué tengo que hacer para salvarme? Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban en oración cantando himnos a Dios. Los presos les escuchaban. De repente se produjo un terremoto tan fuerte que los mismos cimientos de la cárcel se conmovieron. Al momento quedaron abiertas todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos. Despertó el carcelero y al ver las puertas de la cárcel abiertas sacó la espada e iba a matarse, creyendo que los presos habían huido. Pero Pablo le gritó: no te hagas ningún mal, estamos todos aquí. El carcelero pidió luz. Entró de un salto y tembloroso se arrojó a los pies de Pablo y Silas, los sacó fuera y les dijo: señores,
¿qué tengo que hacer para salvarme? Le respondieron: ten fe en el Señor Jesús y te salvarás tú y tu casa, es decir, toda su familia. Recordad que un padre de familia es cabeza de familia y tiene que guiar a la familia ante todo a la salvación eterna, no a otra cosa, a que vayan al cielo su mujer y sus hijos. A eso está destinada su misión principal. Y los apóstoles le anunciaron la palabra del Señor a él y a todos los de su casa. En aquella misma hora de la noche el carcelero los tomó consigo y les lavó las heridas. Inmediatamente recibió el bautismo, él y todos los suyos. Recordad que el bautismo y la confesión son los sacramentos de muertos, para los muertos, a los que están muertos a la gracia de Dios, para que recuperen, para que tengan la vida de la gracia santificante y así puedan salvarse. Solo viviendo en gracia santificante te puedes salvar. Y por eso ellos no están bautizados, se bautizaron, pasaron de ser miembros muertos a miembros vivos del cuerpo de Cristo. Les hizo entonces subir a su casa, les preparó la mesa y se alegró con toda su familia por haber creído en Dios. Pues de esto se trata, de creer verdaderamente en Dios, y de si tú ya perteneces por el bautismo a la Iglesia, pero eres un miembro muerto por culpa del pecado mortal, que entres dentro de ti, como hizo el hijo pródigo, entró dentro de sí, analizó su vida a los ojos de Dios y le entregó sus pecados a su Padre Celestial. Pues vamos a pedir esa gracia a la Santísima Virgen María de poder hacer una confesión general santa, quien la necesite, buena, grata a los ojos del Señor, honesta, profunda, sincera, humilde, que nos convierta en miembros vivos del cuerpo místico de Cristo y que nunca perdamos la gracia santificante. Recordad el lema de los santos: antes morir que pecar. De este libro, ¿Dónde quiero pasar mi eternidad?, que os lo podéis descargar gratuitamente en internet, el que no lo tenga. Oración a Nuestra Señora de todos los pueblos. Señor Jesucristo, Hijo del Padre, manda ahora tu Espíritu sobre la tierra. Haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción, de las calamidades y de la guerra. Que la Señora de todos los pueblos, que un día era María, sea nuestra abogada. Amén. Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Amén.